tardes, queridos auditores. Una vez más, día sábado, 12 del día, estamos nuevamente en Frecuencia Alternativa, este programa que nos ha inspirado a Marianela y a mí a conversar sobre el sincronario maya, los tiempos naturales, los tiempos artificiales, y ya estamos en nuestro 8º programa. Hemos ido avanzando en estos 8 sábados y profundizando acerca del sincronario maya con unos invitados increíbles. El sábado pasado tuvimos también una muy buena invitada y este sábado tenemos también a una persona joya quien habla del sincronario. Me refiero a Ignacio Merino. Pero antes de eso, quiero darle el pase a Marianela Saldías, la humano eléctrico, la inspiradora de Frecuencia Alternativa. Así que quedes aquí durante esta hora porque vamos hoy día a profundizar sobre este año que recién comienza según el Solkin de Argüelles, de José Argüelles. Así es. Hola, hola a todos los auditores que nos escuchan el día de hoy. Muy bienvenidos a nuestro 8º programa, como bien decía la Lore, de este gran desafío que nos propusimos y que se ha ido cumpliendo sábado a sábado con un mejor resultado del que hasta nosotros mismos nos pudimos esperar en algún momento. Así que estamos muy agradecidas de todo lo que ha sucedido estos sábados que hemos estado en contacto con ustedes, entregando esta sabiduría ancestral que dice relación con el tiempo natural de la Tierra y que podamos volver a conectar con él. Así que los invitamos a sentarse, a ponerse los audífonos si están rodeados de gente y a agradecer de pasadita a la gente de la radio que siempre está disponible para ofrecernos este espacio, sus micrófonos, el personal y todo para que salga muy bien todo. Así que ahora sí, la Lore presenta al invitado joya. Sí, al invitado joya, porque hoy día me refiero a Ignacio Merino. Él es un ingeniero eléctrico con 20 años de experiencia, un poco más en innovación y en emprendimiento, inversiones y desarrollo tecnológico. Ha cofundado y dirigido diversos startups con operaciones en Chile, en América Latina, en Australia y Nueva Zelanda. Es responsable y ha sido líder de equipos multidisciplinarios de desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y servicios, y en el diseño de implementación de estrategias de desarrollo, de marketing y comerciales para varias tecnologías en servicios de telecomunicaciones. Actualmente, él es director ejecutivo de Haptech, es un centro de transferencia de conocimiento y tecnología e innovación basada en ciencia y tecnología, cuyo propósito es impulsar soluciones sostenibles que el mundo necesita, utilizando a la ciencia y a la tecnología como motor de desarrollo. Y no solo eso, sino que además tiene también más de 20 años de conocimiento del sincronario maya. Él fue iniciado con esta sabiduría ancestral en Palenque mismo, en México, y desde ahí que él ha comenzado a hacer un estudio profundo del sincronario y hoy lleva esta información a su trabajo, a los lugares donde él se encuentra, razón por la cual lo quisimos invitar porque él mezcla y hace una fusión muy interesante entre todo lo que es el sincronario maya y también el mundo de la tecnología, la ciencia e innovación, razón por la cual está aquí con nosotros y le dejo la palabra a Ignacio. Buena, ¿cómo estamos, Lore? ¿Y cómo estamos, Mariana? Oye, muchas gracias. Marianela, verdad. Muchas gracias por la presentación. Pues, un gusto estar con ustedes aquí en un tema tan fascinante como este. Me encanta. Qué bueno, te damos la bienvenida con mucho cariño y obviamente que vas a hacer un tremendo aporte después de esa presentación, sin duda. Eres una joyita, como dice la Lore, de este conocimiento, porque en realidad son pocas las personas que aplican en su cotidianidad esta sabiduría, ¿no es cierto? Y que logran descubrir la magia de la sincronía que se da en el día a día cuando uno sigue la frecuencia diaria y entiende la onda encantada y entiende todo el esquema, ¿no es cierto? Que el tablero, o como queramos llamarle, del sincronario 13 Luna y Stalking Maya. Y para continuar, yo quisiera saber cómo te ha afectado a ti, cuál ha sido tu mayor transformación y beneficio al seguir este sincronario por tantos años.
Mira, yo creo que a mí lo que más me voló la cabeza del sincronario era la forma en la cual veían el tiempo. Siempre tuve yo diría que mi primera aproximación, y suena, perdona que estoy tomando mate, suena grandilocuente, pero no es así, ¿eh? Yo siempre he tenido el bichito de la ingeniería, de ver cómo se hacen las cosas, del entender cómo se hacen las cosas. A mí me entra mucho por el entendimiento. Y, y siempre y me encanta la tecnología. Entonces la tecnología para mí es fascinante, y en un momento dije, bueno, ¿qué tecnología habrá hecho una galaxia? O sea, ¿qué nivel de escalamiento tú puedes tener para realmente formar una galaxia o un planeta? Entonces, cuando conocí el sincronario, y conocí el cómo se veía el tiempo, que había una matemática, y que además me resonaba mucho internamente, por supuesto que abrí los ojos. Esto fue, como decía la Lore, en el año 2000 ahí en Palenque, con unos amigos, estábamos en la onda carrete, y la verdad que tuvimos una iniciación muy profunda ahí, sin querer queriendo. Y después el año 2005, yo te diría que fue la segunda muy fuerte ahí con la Lore. De hecho, ahí conocí a la Lore. Donde yo te diría que fue un experimento, más que un workshop o un taller. Se hizo en Alcohuas, en el Valle del Elqui, fueron 7 días, y finalmente el último día siempre nos decían, oye, ustedes con esto, si nos va bien, vamos a ver un arcoíris. ¿Ah? Y yo, a ver, espérate, ¿cómo vamos a ver un arcoíris? Y nos explicaron durante los días cómo se formaba ese arcoíris, que era un estado plasmático, y estamos hablando de verano, Valle del Elqui, o sea, la probabilidad de un arcoíris era muy baja. Y resulta que el día 7 o el día 6 aparece el arcoíris. Y aparece un arcoíris que no era cualquier arcoíris, sino que era unas nubes plasmáticas de colores, y la verdad que no habíamos consumido nada, ¿eh? O sea, estábamos comida vegana, o sea, realmente estábamos en un estado súper puro, o sea, tampoco era una alucinación de 80 personas. Y ahí me di cuenta que efectivamente esto era una tecnología, yo lo asocio mucho a una tecnología que básicamente nos mostraba una nueva etapa en la humanidad. Entonces, yo diría que eso cambió mi vida, y ahí me di cuenta, dije, quiero empezar a probar esto, a ver cómo funciona, a ver si no es una volada mía, sino que realmente sí resuena. Y obviamente llegué y le saqué el kin a todos mis amigos y todo, cuando tenías que sacarlo a mano, no tenía aplicaciones, era con la brújula. Y ahí me di cuenta que efectivamente aquí había algo. Y desde ahí en adelante yo diría que lo uso como base de mi día a día, porque yo diría que la propuesta de valor que tiene para mí es que es una forma muy eficiente de sincronizarte con tu realidad. Es una forma muy eficiente de comprender los ciclos energéticos que vas viviendo, y por lo tanto aprovecharlos, surfearlos. Entonces, finalmente es una paz mental y es una armonía de vida que hoy día, en el mundo de hoy, yo le llamo el management por sincronía. Cuando realmente entiendes de que todo sucede en un eterno presente, de que el tiempo es una medida de cambio, y que esa medida de cambio tiene varios niveles, y particularmente hay dos niveles, que es el nivel cíclico, que es el que uno puede ver, pero también tiene la cuarta dimensión, que es la dimensión sincrónica, esta dimensión que a través de frecuencias coordina todo. Y además que como yo estudié ingeniería eléctrica, eh, vivo con el tema de las frecuencias. Entonces era muy natural entender que podía haber una frecuencia donde tú sintonizas y efectivamente estás en un estado distinto. Y dicho y hecho. Entonces yo diría que a partir de eso, como hablábamos con la Lore, yo en algún momento empezaba a mandar a mis amigos las ondas, la descripción de lo que eran los ciclos, y me empecé a dar cuenta que mucha gente me empezó a responder diciendo, oye, pero ¿cómo sabéis lo que me está pasando? Y yo le decía, no sé lo que te está pasando. Yo solo sé más o menos la onda, yo la interpreto con un lenguaje, ahí saco mi viento magnético. De hecho, me llamaba viento magnético, y mis amigos cuando yo mandaba estos mails me dijeron, realmente se volvió loco. Ya cuando el viento magnético lo perdimos. Lo perdimos. Este ha sido el año 2006 al 2010. Se entiende perfecto. Y ahí, pero cuando empezaron a creerme, cuando veían la descripción de la onda, y era como, oye, y una amiga, me acuerdo, una amiga me dijo, ¿sabes qué? Con tus mails, me ayudó tanto en mi proceso de separación,
porque me permitió entenderlo de una forma que nadie me lo había podido explicar, ni me conocía. Entonces me fui dando cuenta de que efectivamente había algo acá, y me fui dando cuenta también, fuimos entendiendo, porque muchos de los que estábamos en el sincronario en ese tiempo, hablábamos del 2012, ¿cierto? Y era una fecha como súper catastrófica, era como todo va a cambiar y todo, y ahí me di cuenta que en realidad no era que iba a cambiar de abrupto, digamos. Entonces fuimos entendiendo, yo particularmente, cómo esto se iba a ir moviendo. Entonces en algún momento me puse a emprender, yo siempre he sido emprendedor, entonces me puse a emprender en cómo ayudar a la humanidad en una siguiente etapa. Y ahí me metí mucho en el mundo de la nutrición, me metí mucho en el mundo de la biotecnología, nos metimos con las algas, con las microalgas, entonces me permitió también ver que había una confluencia, esto es el año 2008, 2009, entre lo que era la biología con las tecnologías de información, pero básicamente al final todo siempre es una expresión de la conciencia. Entonces, cuando tú lo ves como una expresión de la conciencia, ves que efectivamente hay ciertos tonos de frecuencia que te permiten estar en armonía porque sintonizas con frecuencias arquetípicas. Y eso es lo que me pasa con el sincronario. Entonces, es una herramienta que Argüelles es también admirable, cómo la logró descodificar de una forma muy práctica, muy usable. Entonces, a partir de eso, yo diría que nunca más me separé y lo sigo día a día. Yo lo activo día a día. Es muy, y lo voy analizando. En algún momento dejé de mandar los escritos porque era harto trabajo, digamos, y me metí en otro track de mi vida en ese tiempo. Hoy día es algo que quiero retomar, pero me permitió sí estar con una comunidad con la que nos dimos cuenta que efectivamente lo que estamos viviendo hoy día como humanidad es un cambio de ciclo, las fechas sí calzaban, lo que pasa es que también esto se va instalando por etapas, y son etapas primero energéticas y después se va expresando en lo físico, entonces yo diría que el 2025 en ese sentido, por eso hoy día es un día muy especial, a partir del segundo semestre del 2025 estamos en la penúltima fase del ciclo de cambio, del ciclo de transición, entonces entramos en una fase exponencial. Pero todo ese entendimiento lo he ido teniendo por el seguimiento de cómo vamos estructurando los ciclos. Claro, de ir estudiando día a día. Ignacio ha sido muy estudioso del día a día, de la frecuencia diaria. Sí. Entonces esto te da como esta perspectiva después de poder hablarnos con mucha propiedad de cómo se va, de cómo se vienen los tiempos, de cómo se va modulando también un poco el tiempo. Y eso, una buena palabra. Yo creo que es súper importante para todos, para toda la gente que nos escucha, hacerle ver a la gente que, como tú bien dices, Ignacio, estamos en un punto en que la humanidad tiene que sí o sí mirar hacia adentro y dejar de buscar allá afuera, porque allá afuera, claro, hay un montón de cosas hermosas, nadie discute, hay cosas que son fantásticas y todo, pero lo que realmente nos diferencia, ¿no es cierto?, con cualquier ente allá afuera, es que tenemos esta luz en nuestro ser, esta conexión, este código, ¿no es cierto?, que nos ha marcado desde nuestro nacimiento y que tiene un propósito en nosotros mismos y que nosotros mismos tenemos que tratar de descubrir. Nosotros con la Lore nos lanzamos en este proyecto radial porque personalmente sentí y sigo sintiendo que es absolutamente necesario que la gente conozca de esto. Por eso ustedes, que son más antiguos en esto, porque yo llevo 4 años recién, yo estoy en pañales, a mí todavía la información me queda como poncho, hay muchas cosas que no entiendo, y por eso es que recurrimos a invitar gente con la sabiduría ya más grabada en su inconsciente, en su consciente y en su corazoncito, para poder explicarla de una forma más amigable, porque yo todavía no tengo la capacidad para hacerlo, pero tú, Ignacio, donde tú estás desde un piso 12, que puedes ver todo desde arriba, es un deber, pienso, de cada uno de nosotros que hemos sido tocados por esto, hacerlo masivo, hablarlo con el vecino, con el amigo, con el grupo, generar un grupo de encuentro donde se junte esta vibración,
porque tenemos que alimentar la noósfera. Si no alimentamos la noósfera, estamos mal. Y la noósfera depende de nosotros, los seres conscientes que estamos aquí abajo. Exacto. Así que maravilloso, maravilloso tenerte aquí con nosotros para que nos des esa mirada tan profunda y que la Lore te pueda hacer la segunda pregunta. Buena. Oye, y así como te vemos ahí, que tal como lo presentábamos, que tú hoy día estás como a cargo y eres una persona bien líder en tu trabajo, ¿cómo tú ves la posibilidad de introducir esta percepción del tiempo en los lugares de trabajo, de oficinas o en gente en general que está todavía desconectada de esta percepción del tiempo y que quizás recién la va conociendo, recién la va familiarizándose? ¿Tú ves que hay un campo fértil, hay una posibilidad de comenzar a ir de poquito introduciendo esta conocimiento, esta percepción del tiempo distinta? O sea, yo diría que cada vez más. Mi filosofía ha sido de implementarla con el ejemplo, porque yo que trabajo mucho con tecnología, entonces trabajamos mucho con el tema técnico, muchas veces a la gente no le importa cómo funciona técnicamente las cosas, pero le importa cuál es el efecto que tienen en ellas. El resultado. Entonces yo diría que a mí una de las críticas que yo sí tengo con el tema del sincronario es el lenguaje muy técnico, o sea, para muy poca gente. A diferencia de una astrología, por ejemplo. Una astrología está mucho más masificada, porque tiene un lenguaje también mucho más amigable en algunos casos. Pero ahora, a veces no es malo, porque también uno cree que es un tema de cantidad. Y yo diría que en ese tipo de cosas, cuando son funciones exponenciales, porque la naturaleza funciona con funciones exponenciales. ¿Cuál es una función exponencial? Es la que se va duplicando. ¿Ya? Entonces, la naturaleza, la biología funciona con una célula se duplican dos células se duplican a 4 a 8, siempre es 1 a 1. Y eso va duplicando hasta que agarra una masa crítica y la siguiente duplicación es muy grande. Es lo que nos pasaba, yo lo veía mucho con las microalgas. Las microalgas son las alguitas hasta cuando el agua se te pone verde. Yo tuve una empresa de eso. Entonces, a veces cuando nos quedamos pegados en el tema de, oye, que mucha gente se tiene que iluminar, la verdad que nos perdemos. Me pasaba mucho que uno se pierde en oye, nos falta mucho. Entonces, si vamos, hagamos un ejercicio técnico. ¿Qué es lo que tú ves cuando ves? Cuando uno ve, ¿qué es lo que estoy viendo ahora? Yo no estoy viendo la Lore, estoy viendo mi versión de la Lore. Todo lo que vemos finalmente son fotones que entran en tus ojos, pasan por tu retina, se transforman en señal electroquímica, entran a tu red neuronal y tu red neuronal proyecta una imagen dentro tuyo. Por lo tanto, no es que tú estés en el mundo físico, no es que nosotros estemos en el mundo físico, sino que el mundo físico está en ti. Entonces, en esa diferencia, no hay una afuera, nunca hay una afuera. Siempre es tu versión de la afuera. Y por lo tanto, tu libertad ante eso es cómo interpretas ese afuera para que calce dentro de tu sistema de creencias. Entonces, para mí el sincronario representa un sistema de creencias cuya base es todos somos uno, todo sucede en el presente y todo es un espejo de nuestra vibración. Entonces, más de enseñar particularmente lo técnico, que hay gente que le gusta, porque es más técnica y le gustan las matemáticas y le gustan las cosas, es cómo tú llevas a la gente a entrar en sí misma, a darse cuenta que todo sucede dentro tuyo y que el gran cambio que estamos viviendo ahora es darnos cuenta que todo es una proyección de la conciencia. No hay nada fuera de la conciencia. Y esa conciencia funciona con un campo de frecuencias. Y esas frecuencias tienen distintos tonos y distintos ritmos y distintos tonos, ritmos, pulsos. Entonces, a partir de eso, cuando tú entiendes eso, vas viendo que en el fondo es cómo entras en armonía con los ciclos naturales. Y cuando entras en armonía se produce el factor de resonancia, que técnicamente la resonancia es cuando dos ondas suman una va para arriba y la otra también va para arriba. La resonancia se ve muy bien cuando uno se columpia, en el columpio. ¿Cachai el columpio? Sí. Y cuando el columpio va adelante, tú pones los pies para adelante. Después va para atrás y eso hace que si uno pregunta ¿cómo agarras vuelo si nadie te empuja? Es porque tú mismo entras en resonancia. Porque si imagínate que si tú fueras para adelante y pones los pies para atrás. Claro, claro. ¿Te fijas? Entonces el concepto de resonancia
sin energía externa, permite amplificar una realidad. Entonces lo que vemos ahora, si lo vemos, y lo voy a llevar a un fenómeno que lo instaló la física cuántica, yo diría que la física cuántica el ámbito de la física se define como la física que estudia más adentro del átomo. La física clásica definió, la newtoniana de Newton, definió al átomo como la unidad más pequeña, y era físico. Entonces todo el paradigma físico de esa época entendía que cada cosa era una partícula, la unidad mínima era un átomo, y que cada átomo estaba separado uno de otro, y tú podías predecir dónde estaba cada átomo sabiendo algunos parámetros. Entonces, es una física que te dice el objeto y el sujeto son entes separados, y por lo tanto no tienen relación unos con otros. ¿Te fijas? Y la física cuántica lo que vino a demostrar, cuando dijo, a ver, el átomo tiene electrones, tiene protones, tiene neutrones, hagámosle un doble clic a cada uno. Y se empezaron a dar cuenta que cuando iban hacia adentro, no había nada. Eran solo campos de energía. Y se empezaron a dar cuenta, estoy sintetizando, se empezaron a dar cuenta que los electrones no eran partículas, eran ondas que se sumaban y que se amplificaban juntas, y que tú las ves como una partícula, pero nunca es una partícula. Son ondas. Entonces, la física cuántica empezó a abrir un campo, que yo siempre digo que es la física cuántica la que permite explicar todos estos fenómenos de una forma científica, no de una forma esotérica. Entonces, lo que está pasando hoy día es que estamos entrando en la era cuántica, con la tecnología cuántica, con los computadores cuánticos, sumado a una inteligencia artificial. Para mí, lo que va a lograr es que nos hagamos, realmente la tecnología nos permite hacernos las preguntas trascendentales. Ay, ojalá. Ya está sucediendo, porque cuando estamos viendo que una inteligencia artificial puede ser más, entre comillas, inteligente que un ser humano, y el ser humano dice, oye, me va a reemplazar. Oye, la pregunta de fondo que va a venir ahí es, ¿cuál es el rol del ser humano? ¿Y qué es la conciencia? Entonces, y eso viene ahora, en los próximos 5 años. Entonces, porque es exponencial, pues. Estamos en la función donde todo esto está cada vez acelerándose más y más. Sí, y ahí es donde este conocimiento toma mucho sentido, lo que tú decías, Marianela, de la noósfera. Que todo este proceso, al final del día, es un proceso del planeta, que es el planeta como un ser el que está evolucionando, y que la siguiente etapa evolutiva del planeta es su mente planetaria, que es la noósfera. Entonces, lo que está pasando hoy día es que la humanidad tenía que llegar a un punto tal de crecimiento para poder tener suficiente cantidad de neuronas que pudieran expresar una forma de pensamiento para pasar a la siguiente etapa evolutiva, donde el planeta se piense a sí mismo a través de nosotros. Entonces, lo que está pasando hoy día es un proceso del planeta. Nosotros los seres humanos estamos acompañando eso, y por lo tanto, este tipo de frecuencia o este tipo de conocimiento, cuando tú lo vas aplicando, lo que hace es que tu estado vibratorio se conecta mucho más con tu alma y con tu ser esencial. Y eso hace que toda la vibración del campo cuántico entre en resonancia con esos temas. Entonces tú vas afectando a gente sin darte cuenta. Y yo te digo que lo más importante en este momento es que tú puedes ser tú misma. Porque en el ser tú misma expresas una onda, expresas una vibración, un faro que le muestra a otros que se puede conectar con el alma. Yo diría que ese es el core, el corazón de todo esto para mí. Qué importante eso, porque lo hemos hablado en otros programas, que pasa por prender tu luz propia. Por ahí vi algo, leí algo que decía que en la medida que cada uno tomara conciencia de su propia luz, de que es parte de algo más grande, que no es que uno llegó aquí y vivió como le tocó y se murió y se convirtió en tierra y chao, no es así. Tenemos adentro una cosa que es imperecedera, ¿no es cierto?, que es eterna, que forma parte de la energía superior creadora de todo, y esa luz es responsabilidad de cada uno volverla a prender, porque el sistema se ha encargado de apagarla. Durante muchos años el ser humano ha apagado su luz porque ha fijado su
su interés o su prioridad en cosas que no son prioritarias para el crecimiento del ser, ¿no es cierto? Claro. Porque claro, tener una cuenta bancaria buena es bacán porque te ayuda para muchas cosas, y hago un pensamiento propio al respecto, porque no podemos negar la importancia que tiene dentro del sistema tener los recursos para poder funcionar con una vida grata, ¿no? Y no tener que pasar por sufrimiento, hambre, que pasan tantos. Claro Y que que sí. nosotros en ese aspecto podemos decir que somos privilegiados porque no pasamos aún cuando tenemos cosas difíciles y nos enfrentamos, porque todos tenemos nuestras sombras, tenemos un pasar más tranquilo, pero es responsabilidad de todo y de cada ser donde sea que esté prender su luz. Y en la medida que prende su luz, el otro se da cuenta que también puede prender la de él, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, y a eso es lo que me refiero cuando digo que es importante que nosotros le hagamos ver al resto que puede prender su luz y que puede ser él mismo, lo que tú decías delante, que es tan importante porque hoy en día hay tanta gente haciendo cosas que no quiere hacer, que no le hacen feliz, que anda por el día pateando la perra todo el día, que se La levanta pobre perra, la patean. que se acuesta de mala y lleva, digamos, esta energía a su casa, la descarga en su familia, en sus amigos, en su entorno, y finalmente la luz, en vez de prenderse, se sigue escondiendo más y más. Sí. Así que, pucha, qué Yo linda ahí conversa que estamos teniendo. solo te complemento que del camino que he ido viviendo, eh, l- más que prender la luz, es tomar conciencia de la luz que eres. Siempre la tienes prendida. Lo mismo que hablábamos, porque nosotros como conciencia tenemos tanto poder que obviamente podemos crear una ilusión, ¿cierto? Crear una ilusión como el tiempo-espacio para creer que esto es un continuo y que es un movimiento en el tiempo. Porque en lo práctico todo sucede al mismo tiempo. Entonces, pero tú para poder crear una ilusión, que existe un tiempo-espacio donde hay un continuo, así como lo estamos viviendo acá, requiere mucho poder. Entonces tú, en ese sentido, no puedes no estar conectado, nunca. No puedes, la pregunta es qué tan consciente eres de tu conexión. Porque si no estuvieras conectado, no existe. Entonces, desde ese punto de vista, tú, no sé si han visto que de repente uno dice, oye, usamos el 10% del cerebro. Sí. Y hay dos formas de ver eso. Uno dice, o usamos el 10% del cerebro y nos falta usar el 90%, o usamos el 100% del cerebro para crear la ilusión de que creamos que usamos el 10%. ¿Me seguí? Wow. Tu ser creador es el que crea la ilusión, porque acuérdate que todo sucede dentro tuyo. ¿Sí? El proyector de la conciencia siempre está dentro tuyo. No hay nada afuera. Todo es un reflejo de lo que tú estás proyectando. Entonces, cuando realmente uno asume eso, que no es que tú estés en el mundo físico, sino que el mundo físico está en ti, y por lo tanto todo lo que estoy mirando es mi versión de este mundo físico, y tú estás viendo la tuya, y por lo tanto acá hay 3, 4, 5, 6 versiones, porque está la tuya, la mía, la nuestra. ¿Te fijas? Entonces, ahora, para que esta ilusión realmente pueda ser colectiva, lo que yo veo como un vaso tiene que ser tan similar a lo que tú ves como un vaso para acordar entre tú y yo que eso es un vaso. Para que exista una ilusión de una experiencia colectiva. Y esa ilusión de una experiencia colectiva permite al espíritu, ¿cierto?, reflejarse y vivir una experiencia. Entonces, el concepto de vivir una experiencia en el campo humano es algo tan potente, y por eso este tipo de herramientas y tipo de cosas que estamos viendo, al final lo que permiten, como un maestro mío le dice, un permission slip. Es una forma de permitirte entrar en tu vibración natural. Y por eso a mí me hace tanto sentido, porque me permite de verdad expresar una parte de mí que es mi ser esencial, es mi alma. Por supuesto, y desde este punto de vista, tú para poder crear una realidad física, hagamos el juego. Imagínate que eres espíritu, y en el espíritu, tú piensas en una casa y la casa está. Tú, incluso antes de que pensaste en la casa aparece. Oye, tú pensaste en estar en algún lugar y ya estás en el lugar. No hay un proceso. Entonces el espíritu dice, mira, yo quiero experimentar el concepto de vivir un proceso creativo. ¿Cómo vivo esto
de que pienso en una casa, pero tengo que hacer el proceso, tengo que vivir la ilusión de que hago el proceso, porque es entretenido, es algo que te permite mirarte desde otro punto de vista. Entonces, para tú lograr eso, lo primero que tienes que hacer es creer en definiciones para que el mundo pueda aparecer. Entonces toda la base de lo que hacemos se basa en definiciones y creencias. Y gracias a esas definiciones y esas creencias, se generan para que el sistema creativo pueda efectivamente darte lo que tú estás queriendo. Aparece la emoción, aparece un pensamiento, y después a partir de eso aparece un comportamiento y aparece una acción. Todo se basa en las definiciones que tú crees que son ciertas de esto. Por eso te digo, cuando tú realmente tomas la creencia de que todos somos uno y de que todo sucede dentro tuyo, todo cambia. Todo cambia. Y es algo muy poderoso. Muy poderoso. Muy poderoso. Dale con la pregunta nomás, Lore. Oye, es algo muy poderoso lo que tú estás hablando y que realmente requiere como un cambio de paradigma, o sea, es una información grande, muy grande, sí, la que nos lanzas, digamos, para hacer esta toma de conciencia las personas que nos están escuchando. Claro, es como una revelación que parece tan fácil cuando uno dice hoy día está tan de moda como el que todos somos uno, pero la verdad es que tener esa conciencia de que de esa coherencia en el día a día de que todos somos uno y que además todo ocurre en el presente continuo, es tan poderoso, ¿no? Porque es como es como inabarcable, es como una cosa wow, es como una bomba wow, hace una revelación enorme que trae, que conlleva el sincronario. Y bueno, estamos recién comenzando el año Semilla Resonante, de acuerdo al Solkin. Sí, y me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue el año que dejamos de tormenta, que estuvo bien, como la palabra lo dice, tormentoso, de mucha catalización de cambios, que lo resumas, digamos, un poquito brevemente tu visión para poder después profundizar aún más en el año que viene recién, Semilla Resonante. Sí, sí. El arquetipo del año, de este año que acaba de pasar, que en realidad tampoco es que acá es un continuo, siempre esto es como bailando así, pero súper suave. La tormenta rítmica de la onda del mago, para mí el llamado fue activar tu mago o tu maga interna a través de la tormenta, y la tormenta para mí tiene que ver con autogeneración de energía y tiene que ver obviamente con la catalización de procesos y sobre todo con enseñarnos a vivir en el ojo de la tormenta. Cuando tú estás en el ojo de la tormenta, que es este ser esencial, te permite ver estos procesos como un reflejo de algo que está ocurriendo contigo, pero sin identificarte con ese proceso. Entonces, no te quedas pegado en la tormenta, no te revuelcas. Entonces, para mí, este año tormenta, de la onda del mago, tuvo mucho que ver con activar el mago interno, situándote en tu eje para poder estar en el ojo de la tormenta, que te permita organizar. Y otra de las cosas que para mí activó mucho este año, el año pasado, fue yo le llamo management por sincronía. La tecnología lo que está logrando, lo que está haciendo, es que nuestro reflejo, la realidad se vuelva más líquida, todo más rápido, todo, y la inteligencia artificial lo que hace es que le pone más inteligencia a eso. Entonces, más líquido todavía. Todas las cosas van a empezar a tener más y más inteligencia, por lo tanto, vas a poder tener un reflejo mucho más rápido entre lo que tú piensas, haces y lo que ocurre en tu reflejo. Entonces, sí, disculpa, es lo que hablamos el sábado pasado con otra mujer, que todo precipita más rápido, todo está precipitando. Exactamente, el tiempo en que se manifiestan las cosas en tu realidad física está cortándose, entonces es una realidad que va a ir tendiendo a ser casi inmediata. De manera que lo importante es tu estado interno, porque tu estado interno sincroniza ese estado y permite, por eso es importante la sincronía. Cuando tú estás en un estado centrado y calmado, tu cerebro, tu biología sale del estado de supervivencia. Y cuando sale del estado de supervivencia, el campo de información que tu cerebro abre, lo empieza a abrir. Entonces tu realidad puede llegar puede darte la sincronía de muchas formas distintas. Hay veces en que te da una sincronía con algo que no te imaginaste. Yo siempre digo que tú vas de repente manejando en el auto y una micro se te cruza, casi te choca, y uno lo primero que tiende a hacer cuando va apurado es tocar la bocina y no te diste cuenta que justo gracias a que se te cruzó,
no atropellaste a un motociclista que justo se cruzó. Exacto. ¿Te fijáis? Cuando tú estás calmado, permites entender que eso es una sincronía que viene de formas porque la realidad tiene accesible contigo lo que tiene accesible. Entonces, cuando tú estás en una sincronía permanente y estás tomando conciencia de la sincronía permanente, te vas dando cuenta que es una verdadera tecnología que te va guiando en el siguiente paso a través de la sincronía. Por eso yo lo llamo management por sincronía. Solo tú avanzas cuando la realidad te da el pase, a través de cualquier medio, de algo que te dijo alguien, de algo que leíste, de algo que... Por eso te digo que la única libertad en el libre albedrío que nosotros tenemos es cómo interpretamos y qué hacemos a partir de nuestra realidad física. Sí. Tú no puedes controlar muchas veces lo que te ocurra afuera, pero sí lo que puedes controlar es cómo lo interpretas y qué es lo que haces a partir de esa... Y ahí es donde transformas tu realidad. Entonces, cuando uno entiende que estamos en un año semilla o un año tormenta, te permite entender que efectivamente, cuando uno está viendo que la energía está tumultuosa, ¿qué es lo que te dice la tormenta? Ponte en el ojo la tormenta y ahí vaya a tener vaya a catalizar procesos. Y lo que te está diciendo la tormenta, que es lo que pasó este año, el año pasado, fue aceleremos. Fíjate todo lo que pasó con las elecciones en Estados Unidos, con lo que pasó con la guerra. Son gatillos que van acelerando el proceso de cambio. Y hoy día, particularmente con la semilla resonante de la onda del espejo, la onda del espejo yo siento que vino, porque ya la onda del espejo empezó hace unos días, vino a ver qué tan real es lo que tú crees que es. Es como, a mí por lo menos me vino a aterrizar a tierra, a ver, tú dices que esto, a ver, ¿qué tanto? ¿O es una volada que te estáis pegando? En todo ámbito de cosas. Estoy haciendo un plan y me dice, ya, pero a ver, ¿es realista ese plan? Según tu sistema de creencias. Entonces el espejo te viene a poner un espejo. Y la semilla lo que viene a hacer, desde mi punto de vista, viene a mostrarte que ahora es momento de poner las nuevas semillas de la nueva humanidad en forma muy concreta. Por eso el resonante es el que pulsa para un nuevo orden en la humanidad. Además que está en la columna mística. Justo, está en el medio. Entonces es un canal que te dice, ocupa tu canal y planta tus semillas desde tu alma, y a partir de esa plantada tú puedes generar y se te genera un nuevo orden, que es el nuevo orden del espejo en esta nueva fase de la espiral. Esa es más o menos mi interpretación de cómo viene este año. Está súper profundo, desafiante también a la vez, porque la onda del espejo es una onda que también nos invita mucho como a limpiar nuestros reflejos, a estar bien. Yo lo he visto siempre como la onda del espejo, literalmente como el espejo que uno tiene en el baño, ¿no? Sí. De cuán limpio está este espejo para ver el reflejo que proyecto también, ¿no? Justamente, entonces es un llamado a reflejarte y ver realmente con honestidad, porque esa es la otra, con mucha honestidad, tu sistema de creencias. ¿Cuáles son tus creencias limitantes? ¿Qué es lo que hoy día? Porque, mira, esto también me lo dijo un maestro mío con respecto a la ley de atracción. No sé si la típica ley de atracción que... Entonces, él dice, tú por definición, con tu firma galáctica, con tu firma esencial, siempre atraes todo lo que necesitas. Y todo lo que necesitas, lo único que quiere es llegar a ti. Lo único que quiere es llegar a ti. Wow. El tema es que con las creencias limitantes, lo único que hacemos es mantener esas cosas que quieren llegar a mí afuera. Entonces, dice, con tus creencias limitantes, tú lo único que haces es retener cosas que lo único que quieren es escapar de ti. Pero tú con tu creencia limitante las retienes. Entonces te dice, deja ir esas creencias limitantes para que dejes entrar tu frecuencia natural sin esfuerzo. Wow. Sin esfuerzo. Por eso toda esta frecuencia y estos conocimientos, a mí lo que me ayuda es a entender que no hay un esfuerzo, lo que no implica que no haya acción. Sí. Porque también se confunde. No, hay mucha acción, pero la acción es desde esa inspiración donde la acción es natural al proceso que está ocurriendo. No es forzada. No es que tú tengas que ir en contra de la corriente, como estamos acostumbrados. Estamos en un paradigma muy masculino. Sí. De forzar a que ocurra porque tiene que ocurrir y que... Entonces, por eso hoy día el femenino tiene que balancearse con el masculino.
qué importante eso que dices, Ignacio, porque con la medida que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos proyectando, ¿no es cierto?, de lo que estamos creando en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestra mente, es lo que se va a reflejar finalmente. Claro. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa y lo que uno desea, ¿no? Tratar de que sea consciente cuando uno piensa algo, que sea algo beneficioso para todos, para tu entorno, para la sociedad en general, y que sea no echar raíces de algo que se basa en el egoísmo, en la mezquindad, porque de eso ya tenemos muchos años. Como tú bien dices, esto de que esté en la columna mística del medio del stalking, es la posibilidad de generar un cambio real. Y el hecho de que estemos en el espejo nos permite eso, porque obviamente podemos mirar otra imagen que podamos proyectar. Bueno, claro, y yo creo que hay que, como tú dices, hay que pensar, lo que uno piensa con mucho cuidado, yo diría que hay que ponerle mucha conciencia, porque también todos nosotros tenemos creencias con las que aprendimos y elegimos cuando éramos más chicos, visto desde el punto de vista lineal, que técnicamente están ocurriendo aquí y ahora. Bajo este punto de vista, tú, para que puedas crear una realidad física, tu alma tiene que crear una secuencia de cuadros, como tú ahora cuando nos estamos viendo en una pantalla. La pantalla, ¿cómo funciona? Son muchas luces que están prendiendo y apagando muy rápido, entonces tú no te das cuenta, pero están aprendiendo y apagando muy rápido. La realidad física funciona igual, son cuadros por segundo muy rápido, uno no los ve porque es parte del continuo, es muy rápido. Entonces tú siempre estás creando, siempre, tú estás con un chorro de conciencia creando todo el rato. La pregunta es, más que qué es lo que quieres crear, es hacia dónde quieres dirigir ese chorro de conciencia que estás todo el rato haciendo por forma natural. Entonces, esa creencia, cuando te aparece un pensamiento, porque a todos nos aparece el pensamiento egoísta, es un pensamiento que está basado en una definición. La definición básica es que estamos separados, y a través del miedo de decir, si no lo hago, puede haber otro escenario peor que se puede manifestar. Entonces lo que te permite, y por eso digo, ponerle conciencia a esos pensamientos, porque te están reflejando que existe una creencia en ti que todavía está operando, que tú la estás eligiendo, limitante. Entonces, cuando aparezca ese pensamiento, mirarlo con amor, con mucho cariño, y decir, esto está naciendo de mí, obvio, te haces dueño o dueña, y a partir de hacerte dueño, lo eliges y dices, ¿realmente lo quiero o lo quiero cambiar? Y ahí es donde tú eliges lo que piensas. Esa palabra que importante, que uno tiene la capacidad de elegir. Uy, clave. Es que eso es lo más importante, y pucha que cuesta, porque muchas veces la víscera te sale por la boca de una. Y antes de nada ya salió la chorrera. Claro. Bueno, ahí otro tema súper importante que fue súper importante para el año tormenta, y que es muy importante para el año semilla, es la gobernanza emocional. Gobernar las emociones. ¿Qué significa gobernar las emociones? Tratar de no reaccionar. Sí. Tratar de que la emoción pase, porque la emoción muchas veces viene a partir de una creencia limitante. Entonces, que pase, son 15 segundos más o menos. Neurocientíficamente son entre 10 y 15 segundos para que pase la emoción y después tomas la acción. Qué bueno ese dato. Muy importante. No hay que contar hasta 10 y contar hasta 15. Hay que contar hasta 15. Sí. En serio. Y es un músculo que tú puedes crear, oye, en tu casa, cuando te pasa algo, ya, y contáis hasta 10. Y cuando te llega un momento muy duro, contáis hasta 10 y te vas a dar cuenta que cuando pasa la ola, lo veis mucho más claro, eres capaz de tomar decisiones mucho más acertadas, decir cosas de las cuales no te vas a arrepentir. Eso es súper importante en estos tiempos. Súper importante. Porque vamos a estar constantemente, tu alma te va a estar poniendo las situaciones para que tus creencias limitantes aparezcan. Porque te está diciendo ya es momento que las dejes. Pero para que las dejes tienes que ser consciente de ellas. Entonces te pone tú misma en otro plano, te ponen las situaciones, y esas situaciones te gatillan para que tú puedas verlas, no para que te haga rabiar. Claro, qué importante lo que estás diciendo. O sea, mira, recapitulando un poquito para el lector, o sea, para el auditor,
que es como lo medular de este año Semilla Resonante, preguntarse cuál es el sistema de creencias Sí. y responderse con honestidad. Con honestidad. ¿Sabes cuál es la pregunta ahí? ¿Mm? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué siento lo que siento? Wow, ¿por qué creo? Yo anoté nada, porque aquí el que está Seguro que les va a servir. el por qué creo. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Sistema familiar, sistema de creencias, miedos antiguos y momentos de transmutar. O sea, es momento de Soltar cosas. soltar cosas, dejar un poquito ir y cómo lo podemos hacer como primera medida quizás básica. Yo tengo una respuesta. Respirar los 10 segundos. Respirar los 10 segundos antes de responder a cualquier cosa. Cosa que la capacidad de responder sea desde una respiración primero, ¿cierto? ¿Tú sabes que de ahí viene la palabra responsabilidad? Responsibility. Es la capacidad de responder conscientemente frente a una situación. Eres responsable cuando puedes responder conscientemente ante la situación y no reaccionar. Eres responsable. Responsibility. Y mira, una cosa muy práctica. Cuando te aparezca una creencia limitante, te pongo un ejemplo. La abundancia. Nosotros todos tenemos temas con la abundancia y creemos que la abundancia es solamente a través de la plata. Sí. Yo tengo otra definición de abundancia hoy día, que es la habilidad de hacer lo que tienes que hacer cuando tengas que hacerlo. Punto. Cualquiera sea el medio, si lo puedes hacer. Uy, muy bueno eso. Sí. Entonces, pregúntate, cuando tu mente te diga, no, eso no, porque, o eso es malo, o eso, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar si hago lo otro? Por ejemplo, típico, te dicen, no, yo no puedo vivir de lo que me gusta. Típico, no, pero si a mí me gusta esto, yo no puedo vivir de esto. La pregunta es, ¿por qué no? No, y cuando te hagas el cuestionamiento de por qué no, te vayas a dar cuenta que tu mente, porque en el sistema de motivación humano, tú siempre vas a hacer, siempre, sin excepción, vas a hacer lo que crees que te beneficia. Y no vas a hacer lo que crees que no te beneficia. Entonces, cuando uno tiene una creencia limitante de, por ejemplo, estar pasándolo pésimo porque no tienes, en el caso plata, por ejemplo, estáis con un problema de enfermedad, o estáis con un problema de no atreverte, ¿ya? El sistema motivacional humano te está diciendo, ese escenario es mejor porque me da seguridad. Por último, me da seguridad que el otro escenario que si yo lo hago, algo puede pasar. Entonces siempre pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si hago lo que me gusta. Y ahí te aparece la creencia. Y te dicen, no, porque puede pasar esto. Y eso es tu creencia limitante para que pueda autoperpetuarse, porque así se perpetúa la realidad física. Te va a tratar de tirar todos los argumentos posibles para que no vayas en esa dirección porque te quiere cuidar. Entonces la pregunta es, siempre pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar si voy en la dirección de que es lo que me está diciendo mi alma y no me atrevo? Y ahí va a aparecer la creencia limitante y cuando la veas, ya eres libre de elegirla y de ver qué es lo que te da a cambio. Cuando alguien no quiere dejar una pareja, uno dice, oye, y sabéis que ya no da para más, y no la deja ahí, te estoy poniendo un ejemplo, te das cuenta que algo te da a cambio. Entonces siempre pregúntate qué es lo que te está dando a cambio, esa creencia que quizás cuando chico tú aprendiste que eso te daba el amor de tus padres. Entonces, aunque sea algo negativo tuyo, era mejor tener el amor de tus padres que no tenerlo. ¿Me cachai? Eso es muy importante ahora porque las semillas que ahora vamos a estar plantando, es importante que sean semillas que estén desde el alma, puras, lo más puras posible. Y que además que esa realidad que se va cada vez manifestando cada vez más rápida, como tú dices, esta realidad más líquida. Entonces, mientras más conectados estemos con nuestra esencia, más rápido también se manifiesta ese anhelo álmico interno en el afuera. Entonces, es un a una velocidad que ni te imagináis. Sí. Ejemplo de eso es este programa. Sí, absolutamente. Absolutamente. Claro, y por ejemplo, uno dice, no, es que, oye, cosas. claro, o típico cuando uno dice, no, es que el camino va a ser difícil. Yo te digo, te lo estáis creando difícil ya con el hecho de creer que va a ser difícil. Sí. ¿Me entendés? Sí.
Es muy cierto eso esa pregunta que tú dices que uno tiene que hacerse. Yo me la he hecho muchas veces cuando he tenido que tomar decisiones en el sentido de que no me atrevo a hacer algo y digo, ya, ¿y qué es lo peor que me podría pasar si hago esto? Exactamente. Y en la ahí va a medida que aparecer. uno trae aquí ese escenario que viene siendo como el peor, ¿no es cierto? Te paráis de una manera diferente frente a la situación. Justamente. Y te das cuenta que realmente son cuentos, pero ese cuento te permite estar en una zona que algo te da a cambio que tú le eliges ahí. Tú nunca vas a elegir algo que no te beneficia, nunca, por definición humana. ¿Cachai? Entonces, hoy día por eso es importante, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? Constantemente. Y las creencias cuando aparecen te vas dando cuenta de lo bueno poco. La plata no crece en los árboles. No todo puede ser tan bueno. ¿Cuándo va a venir lo malo? Son puras Nada para creencias. siempre. Son puras creencias que tenemos arraigadas de por qué, claro, por ejemplo, la plata no crece en los árboles, ¿qué es lo que te da a cambio? Que no te relajas. O sea, que sigues trabajando y está bien. Entonces, ¿pueden haber otras formas de yo trabajar sin tener esa creencia? Entonces ahí empezáis a reemplazar la creencia. Por eso digo, cuando uno dice liberar la creencia, primero tenéis que mirarla. Tenéis que mirarla a ver. Aprender también a vivir con menos, porque muchas veces el sistema te obliga, entre comillas, ¿no? Porque uno escoge, ¿cómo decirlo? A buscar más y más opciones económicas para tener más y más recursos y poder hacer más cosas con tu vida, salir más de vacaciones, tener más autos, tener mejor casa, tener mejor colegio, de todo, ¿no es cierto? Que es válido, si nadie dice que no, pero la gente se pierde en eso. Claro. Se pierde en eso, ¿no? Definiciones. Porque te han enseñado, tú aprendiste que efectivamente esa era la forma de alcanzar la felicidad. Oye, y que eso, mira, es súper interesante lo que estamos hablando porque en el Telectonón, así solamente como porque ya nos quedan 5 minutos y tenemos que ya terminar, es que aquí con Ignacio y con El tiempo pasa, nos vamos a ir en la dimensión. entre los vientitos y los humanos, nosotros que somos fans dentro de los oráculos, conversando. Pero dentro del Telectonón, que es una parte, una rama de este juego del encantamiento del sueño de José Argüelles, se habla hay 4 falsas percepciones, que una es la noche, que es la falsa abundancia, que también está, por ejemplo, el enlazador de mundo, que es la falsa percepción de la muerte, que como que si fuera una cosa mala, etcétera. Entonces es para otro capítulo de profundizar. O sea, por ejemplo, la muerte es una definición de que la muerte es el fin. Claro. Pero es una definición. No es así, pues. No, pues no es así. Pero yo sé que no es así, pero es una definición. Exacto. La definición que tenemos asociada a la muerte. Exacto. Entonces, bueno, hoy ha sido un placer conversar, tener esta apertura más de conceptos, de conciencia, de mirar un poquito más profundo el sincronario y todo lo que ha traído para ti, que hoy día los puedes compartir. Da para más a tener muchas más conversas, así que esperamos que en algún momento se manifieste, se plasme, como lo venimos soñando con Marianela, algún encuentro presencial, hacer algo para un próximo día fuera del tiempo, algo presencial, algo sería muy interesante. Muy bueno. Y recapitulando brevemente, bueno, este año que se nos venga, entonces la invitación con mucha meditación, respiración, una buena siembra, para preguntarse qué es lo que quiero co-crear, qué es lo que quiero crear en mi vida, ir a esa esencia pura y sembrar. Y lo más importante, el estado interno. Lejos, si tú te dijeras con qué me quedo, con qué quiero, importante que se queden, lo más importante, independiente de lo que pase afuera, da lo mismo lo que pasa afuera, es tu estado interno frente a eso. Entonces, la fórmula secreta es: actúa siempre cuando tomes una decisión de acuerdo a tu pasión, a tu excitement, porque el alma, la señal que tiene para el cuerpo para decirle que ese es el camino, es el excitement, y cuando lo llevas y la vida te pone un freno, ¿ya? Te pone un freno, no le pongas expectativa al resultado nunca, porque el resultado siempre va a ser peor de lo que la vida te va a mostrar. Y siempre mantén un estado positivo para ver qué regalo te está trayendo esa situación. Nunca va a ocurrir una situación en tu vida que no sea por algo, porque por alguna razón estás conectándola. Entonces, esa es la clave. Crecimiento, todo trae crecimiento. Y evolución. Uno lo mira como... Todo tiene un regalo, todo, aunque no te guste.
Así es. Bueno, me despido Muchas también. gracias. Un placer haberte tenido hoy día aquí con nosotras, mi querido Ignacio. Gracias por la Espero invitación, pues, chiquillos. poderte abrazar alguna vez. Y bueno, a todos los auditores quedan cordialmente invitados para el próximo sábado. Vamos a tener un invitado sorpresa para ese día. Ya Buenísimo. sería nuestro 9º programa. Así es que todos invitados y muchas, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Chao, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Marianela. Nos vemos en un Adiós. próximo capítulo. Chao, Nos chao. escuchamos. Chao, chao. Chao. Ahí nos desconectamos. Muchas gracias por Marianela.